Hola guardianes de la cultura, bienvenidos a este nuevo video de este pequeño canal. Hoy les traigo la segunda parte de la serie de videos dedicados a las guerras calchaquíes. En el video anterior hablé un poco acerca de la llegada de los españoles al territorio de Yaguita y cómo se desarrolló la primera guerra calchaquí. Conflicto bélico a gran escala que terminó con una contundente victoria de los defensores locales. Si bien pasarían 70 años antes de que se diera el próximo conflicto a gran escala en los valles calchaquíes, antes de eso hubo otro evento de gran importancia. Esta es la conocida como Revuelta de Viltipoco, que tuvo como protagonistas a los guerreros de la quebrada de Humahuaca. Si vieron el video anterior recordarán que los Humahuaca eran los principales aliados que los Yaguita tenían fuera de los valles. Los españoles no consiguieron tantas victorias en el continente americano por suerte, eran maestros en el arte de la guerra, y en su primera gran derrota contra los Yaguitas habían aprendido algo. Si querían someterlos, primero debían quitarle a sus aliados. Los Humahuaca debían ser los primeros en caer. Luego de la contundente derrota a manos del curaca calchaquí de Tolombón, los españoles debieron replantear su estrategia. La Confederación Yaguita, ahora rebautizada como Calchaquíes, en recuerdo al curaca que los había derrotado años atrás, se había convertido en un rival intimidante para el Imperio Español en la zona. No podían atacar de frente ya que eran imbatibles luchando a la defensiva y tenían muchos aliados. Para tratar con el primer factor, ellos pasaron a una guerra de desgaste, haciendo entraderas en los campos calchaquíes en los meses de cosecha y de reproducción de sus animales. Por estas fechas los yaguitas recogían las cosechas y acomodaban a las hembras preñadas de sus rebaños cerca de sus hogares para poder cuidarlas durante el parto y durante los primeros meses de vida de sus crías. El objetivo de estas entraderas era robar las cosechas de yaguita luego de que las recogieran, hurtar a los animales que estuvieran reunidos, asesinar a los hombres y secuestrar a los niños y mujeres. Luego de eso incendiar los cultivos restantes y escapar de los valles antes de que los guerreros se pusieran sobre aviso, ya que los españoles sabían que no los perseguirían fuera de sus valles. El profundo patriotismo que volvía a los calchaquíes guerreros tan orgullosos e implacables ahora empezaba a jugarles en contra. Los españoles podían traer nuevas gentes y recursos de otros virreinatos e incluso de otros continentes, pero los yaguitas solo se tenían a ellos. Por otro lado, volteando a ver el segundo factor, el mayor aliado que tenían los calchaquíes eran los Humahuaca, habitantes de la quebrada del mismo nombre, de los cuales tengo un video en el canal hablando sobre ellos. Estos eran aliados claves para los calchaquíes por motivos estratégicos, los cuales explicaré a continuación. Como pueden ver en este desprolijo mapa, esta es la extensión territorial de los calchaquíes, Humahuacas y españoles, y estas son las rutas de acceso que tenían estos últimos para invadir el territorio de Yaguita. Esquivando la franja negra que representa la pared de roca sólida constituida por la cordillera de los Andes y la cual no podía ser atravesada por ningún lado. De las cuatro rutas, la menos probable era la del sur, ya que el paso cordillerano de Mendoza estaba habitado por pueblos araucanos que eran muy peligrosos y hostiles para los españoles, y al no haber ciudades ahí para sostenerse, hacía esa ruta muy peligrosa e imprudente. Ya que estratégicamente hablando, el pasar por un territorio hostil para atacar a un enemigo que se encuentra del otro lado te condena a no tener ruta de escape. Los españoles no se atrevieron a hacerlo, pero años más tarde San Martín sí se atrevería a hacerlo contra ellos y ese fue uno de los factores que volvió su hazaña tan legendaria. Pero eso es historia para otro video. Por el este, Santiago del Estero y Tucumán sí fueron punto de partida de varios ataques a territorio calchaquí, aunque estas por su ubicación apartada no disponían de grandes recursos por parte de la corona, como armas, caballos u hombres, y los que tenían debían racionarlos bien, ya que las ciudades empezaban a ser acosadas por los guerreros del impenetrable Chaco, como los Toba y los chiriguanos. Por otro lado, era el virreinato del Perú donde la antigua maquinaria de guerra inca se había fusionado a la española, y la entrada constante de material bélico desde Europa, así como la tecnología para producirlo localmente, hacía de este el lugar idóneo para conformar un ejército invasor de alta categoría. Pero el camino que unía al Perú con los valles calchaquíes tenía su paso obligado por la quebrada Humahuaca. Es a partir de aquí que el dominio de este punto estratégico se convierte en una tarea prioritaria para los españoles, y de igual modo su independencia lo era para los calchaquíes. Con una invasión progresiva a gran escala sobre la quebrada Humahuaca, en 1575 los españoles lograron hacerse fuertes en el lugar, refundando la ciudad de Nieva en Jujuy, destruida años antes en la ofensiva de Calchaquí. A pesar de que varios contingentes de Yaguita marcharon hacia el norte para apoyar a sus aliados en la batalla, luego de 7 años de lucha, en 1582, con la fundación de la ciudad de Salta, se logró crear una barrera entre Yaguita y Humahuaca, dejando a estos últimos aislados y solos contra los españoles.
A pesar de que los Omahuaca lograron destruir nuevamente la ciudad de Nieva, al final debieron rendirse y los españoles la refundaron por tercera vez en 1593, luego de la fundación de la ciudad de la Nueva Madrid, cerca de la ciudad de Salta, permitiendo que entre ambas ciudades consolidaran un gran muro que no permitiera a los calchaquíes socorrer a sus aliados. A caballo de esto, la fundación de La Rioja en 1591 permitía a los españoles atacar a los valles tanto desde el este como también desde el sur, mientras que en el norte se consolidaba la conquista de la quebrada Omahuaca. Al final este fue un plan maestro, ya que las ciudades de Tucumán, junto con Santiago del Estero, Jujuy, Salta y la Nueva Madrid, además de haber tendido una cadena de fuertes y fortines entre ellos, creaba un cerco que mantenía completamente aislados a los valles calchaquíes desde todas las direcciones, y los desgastaba de a poco. A pesar de que los diaguitas las atacaban constantemente y algunas veces casi lograron destruir el cerco, como el ataque a Tucumán en 1578 por parte del Curacahualán, al final no lo lograron. Y estas ciudades y fuertes se consolidaron como la jaula que encerraba la libertad de los valles calchaquíes. Mientras, la ciudad de Nieva administraba la encomienda a la que eran sometidos los recién vencidos Omahuaca. Es en este panorama desolador y derrotista que aparece un hombre con la cabeza en alto, un hombre que devolvería la fe al pueblo de la quebrada y volvería a encender el fuego del espíritu guerrero en los corazones de los vencidos guerreros Omahuaca y los fatigados guerreros calchaquíes. Este hombre, cuya fama y carisma unió en pie de lucha a un ejército de 10.000 guerreros procedentes de los pueblos Omahuaca, Pulares, Calchaquíes y Oclaya, era Viltipoco, curaca del Valle de Pumamarca. Un dato curioso es que Pumamarca puede ser traducida al español de dos maneras, como ciudad del desierto o ciudad de la tierra virgen. Como ya dijimos, este líder había logrado confederar bajo su mando a guerreros Omahuaca, Pulares, Calchaquíes y Oclaya, pero la verdad es que gracias a una carta del cronista Alonso Gómez de los Ríos, descubrimos que su autoridad venía desde hacía mucho antes. Y de hecho había sido él quien destruyó la refundada ciudad de Nieva, que estaba causando grandes estragos entre los españoles, pero que también había sido él quien, aún llevando la iniciativa en el combate, decidió de pronto ceder y negociar la paz con los españoles. La carta en efecto dice así: yo entré en el año de 1586 a esta provincia, justamente con Ramírez de Valesco, gobernador de la misma, a servir a su majestad, como lo he hecho en todas las ocasiones que se han ofrecido el real servicio, y en la conquista de los naturales, con mucho lustre de mi persona, sin haber recibido ayuda de la real caja, ni otras cosas que en las ciudades dan, y en el año de 1589 viajé a Salta con el gobernador, el cual tenía noticia de que en la quebrada Omahuaca había cantidad de indios con el curaca Viltipoco, que impedían el paso haciendo daño a los pasajeros con robos, hurtos y muertes, que habían destruido la ciudad de Nieva con muerte de muchos españoles, pareciendo muy conveniente para él la seguridad de esta ciudad, enviar al coronel González Duarte con 12 hombres, a mí entre ellos. La misión era negociar la paz con el renombrado Viltipoco. Llegamos a Omahuaca, donde estuvimos varios días sin poder ver al curaca, hasta que dimos con él y tratamos cosas de importancia, en lo que resultó dar la paz, mediante el cual se volvió a poblar Jujuy. Ahora podemos preguntarnos por qué lo hizo. Viltipoco, desde su centro de operaciones en Pumamarca, dirigía ataques certeros y bien organizados, además de realizar parlamentos diplomáticos con líderes de otros pueblos para tejer nuevas alianzas y aumentar sus números. Con esto no solo logró tratos con pequeños jefes locales, sino también, como ya dijimos, reunió bajo un mismo ejército guerreros de importantes potencias regionales, como los diaguitas, oclayas y pulares. Además tuvo el apoyo logístico de pueblos como los chichas, apatamas y churrumatos. Esto quiere decir que, aunque no se sumaron a la lucha, sí los apoyaron con alimentos, ropas, armas, etc. Con esto sabemos que Viltipoco tenía una enorme influencia, por lo que cabe preguntarnos por qué, así como así, aceptó la paz. Una teoría señala que fue seducido por la fe cristiana, ya que el único español con el que Viltipoco se sentía lo bastante cómodo como para pasar largas horas de charlas y caminatas sin estar acompañado de su guardia era el padre Monroy, el cual hizo grandes esfuerzos por incorporarlo a la fe cristiana. Existe una historia de que cuando se conocieron, el curaca le ofreció al sacerdote un vaso de chicha, el cual intentó rechazar, por considerarla una bebida indigna, pero al notar que el indígena se ofendería, la aceptó, lo que causó gran alegría a Viltipoco, quien a partir de entonces siempre fue amable con este español. Por tal motivo, como parte de las negociaciones de paz, Viltipoco, así como sus familiares y capitanejos, se bautizaron en la fe cristiana, recibiendo Viltipoco el nombre de Diego. Pero esto no necesariamente aumentó la influencia de los españoles ni redujo ni un poco la de Viltipoco. Estos ahora cobraban tributos en la zona, pero la encomienda como tal no había logrado imponerse de manera efectiva, debido a que los españoles no podían ordenarle nada a los curacas locales. El motivo es que ellos no harían nada a menos que Viltipoco se los ordenara. La amistad con Viltipoco les había asegurado el dominio religioso en la zona,
pero los había retrasado en su objetivo de tener el control total. Por tal motivo, los españoles optaron por tomar una estrategia más agresiva y ordenaron traer del Alto Perú armas, cañones, caballos y demás equipo militar para intimidar a Viltipoco con su poder bélico e instarlo a ceder el control total de la zona. Pero para sorpresa y horror de los españoles, un ejército de 10.000 combatientes indígenas los atacó por sorpresa, sitiando simultáneamente las ciudades de Tucumán, Salta y Jujuy. La rebelión de Viltipoco había comenzado. Un contingente de guerreros fortificó y bloqueó la entrada norte de la quebrada para que no pudieran llegar refuerzos desde el Alto Perú. Este era a todas luces un movimiento muy estructurado como para haberlo planeado de último momento, lo que da paso a la segunda teoría. Que Viltipoco dejó entrar a los españoles a la quebrada adrede, ya que sabía que si los españoles se instalaban cómodamente, pronto empezaría a llegar la maquinaria de guerra a sus ciudades en la quebrada, como había llegado antes a sus ciudades en el Perú. De entre todos los líderes indígenas en los 130 años de las guerras calchaquíes, Viltipoco era tal vez el que más admiración sentía por sus enemigos en su forma tan avanzada de hacer la guerra. Por 2 años se mantuvo cerca de los españoles y aprendió de ellos. Se bautizó en la fe católica, mantuvo comunicación constante con la audiencia de Charcas para pagar su tributo en maíz y jamás se atrasó con sus pagos. Entrenó a sus guerreros para luchar en formaciones cerradas a la usanza española. Tejió alianzas que le proveyeran algunas de guerreros y otras de suministros. Formó un ejército con una cadena de mando compleja y una jerarquía estricta. Solo necesitaba las armas de fuego y los instructores que les enseñaran a utilizarlas, y ambas estaban acumulando en gran cantidad en su propio territorio, solo tenía que tomarlas. Y sitiar las ciudades para vencerlas por hambre y sed era la mejor manera de dejar su tesoro intacto. El Alto Perú estaba impedido de enviar refuerzos y cuando la noticia de que el héroe de Pumamarca tenía acorralados a los españoles llegó a los valles calchaquíes, estos pusieron bajo ataque las ciudades de La Rioja y Santiago del Estero, por lo que estas tampoco pudieron enviar ayuda. La situación era desesperada para los españoles sitiados, ya que si no hacían algo rápido, en cuestión de días una enorme cantidad de equipo bélico caería en manos indígenas y las consecuencias podrían ser devastadoras. Viltipoco, confiado de una victoria inminente, se relajó en Pumamarca y se dedicó a esperar que los tesoros cayeran en sus manos. Pero entonces sucedió lo inimaginable. Algunos escritos dicen que estaba dormido, otros que se encontraba reunido con sus capitanes recibiendo el informe operacional. Lo cierto es que una noche de febrero de 1594, una partida de 25 soldados españoles se infiltró en Pumamarca, matando sigilosamente a varios capitanejos de Viltipoco y capturando vivo a este con sus principales lugartenientes, los cuales justo en ese momento estaban reunidos todos en el mismo lugar para conveniencia de los españoles. Esto no tenía sentido, Viltipoco tenía el valle totalmente vigilado. ¿Cómo era posible que el enemigo había podido llegar hasta él en su propia casa? Resistirse fue inútil. ¿Cómo fue esto posible? Bueno, el Imperio Español era sucesor del Imperio Romano, y este tenía una célebre frase: Roma odia a los traidores, pero ama la traición. La cosa es que en el asedio de Jujuy, los españoles lograron comprar la lealtad de algunos capitanejos que traicionaron a Viltipoco y guiaron a un grupo reducido a los españoles a través de un punto ciego en las defensas de Humahuaca, y hasta el lugar en donde los principales lugartenientes se reunirían con el curaca para presentarle el informe de los asedios. Un árbol de algarroba cerca del Cerro de los 7 Colores. Hoy, luego de 500 años, este árbol sigue en pie y se conserva como patrimonio histórico de la ciudad de Pumamarca. Fue bajo sus ramas que se capturó al curaca Viltipoco y se lo tomó como rehén en Jujuy, haciendo desbaratar todas las operaciones militares de Humahuaca en contra de los españoles. Más tarde se lo trasladó a Santiago del Estero, donde al poco tiempo murió en su húmeda celda. No hay registro escrito de su fallecimiento. Algunos dicen que murió de inanición, otros que fue ejecutado de manera anónima, y hay hasta quienes dicen que murió de tristeza cuando se supo derrotado. Y perdió la fe en poder volver a su tierra a seguir luchando. Sin un líder que los guiara, la resistencia de la quebrada colapsó y cayó en manos del Imperio Español, que al fin había logrado conquistar la entrada de los valles calchaquíes. En 1950 se erigió en la quebrada Humahuaca un impresionante monumento de 70 toneladas en honor a los héroes de la independencia que representan las razas nativas y europeas que conforman la identidad argentina. En los lugareños, la figura central representa al mismísimo Viltipoco, caminando hacia adelante con un trapo en la mano izquierda y la mano derecha en lo alto, como diciendo: he regresado, ya terminé de secar las lágrimas de mi derrota, estoy listo para luchar una vez más. Juro jamás volver a abandonarlos, por favor luchen a mi lado y construyamos juntos un nuevo futuro. Bueno compañeros, eso es todo por hoy. Espero que hayan podido aprender algo nuevo. No olviden dar like si les gustó, comenten qué les ha parecido y compartan para que el conocimiento pueda llegar a más personas. Recuerden que lo más valioso que se puede compartir es el conocimiento. Cuídense mucho.